discutiendo en estos momentos en el Congreso Nacional, así que en breve estaremos realizando el contacto con él para que nos amplíe un poco más sobre estas modificaciones. Ya lo tenemos en línea, Alex, de hecho. Sí. Hola, buenas noches, diputado Amado Díaz. Buenas noches, Alex, Karina, ¿cómo están? ¿Cómo está? Muy bien, Bien. Muchísimas gracias. Y gracias por atender a nuestra invitación. Lamentablemente tenemos muy poco tiempo y vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. No hay problema. Hablemos del el proyecto de Código Penal. Segunda discusión en la Cámara de Diputados. Se ha estado informando que ha sido modificado sustancialmente, agregándole muchos decretos, muchos artículos que, entre otras cosas, giran en torno a los temas de corrupción. ¿Nos puede confirmar esto? Y, en todo caso, ¿cuáles son las expectativas en cuanto al contenido definitivo? Mira, yo fui partícipe de que el código, después de aprobado en primera lectura, volviera a comisión precisamente para corregir y robustecer algunos temas. El tema de la corrupción surgió a raíz de una desinformación que sirvió el presidente, el director ejecutivo de la Finjus. Lo que pasa es que el tema de corrupción es un enunciado, no está tipificado. Lo que se ha hecho es tipificar cada tipo penal, cada ocurrencia de un hecho, darle un nombre y ponerle una sanción. Pero la corrupción como tal, no es un tipo penal, es un enunciado simple y llanamente. Okay. No obstante, estamos hablando de un código actual de 137 años, ya inadaptable a la sociedad moderna. Inclusive la mayoría de los tipos penales que contempla ese código, ya el ciudadano común le da otros nombres. Este código trae alrededor de casi 80 tipos penales nuevos, producto de la misma dinámica social que te va generando un nivel de delincuencia diferente. Por ejemplo, el autosecuestro. Sí. Cuando se produce un autosecuestro en la legislación actual, tú no encuentras qué tipo penal acreditarle. Exacto. Está, por ejemplo, el sicariato. Cuando se creó ese código de 1884, ni pensar en el sicariato, ¿me entiendes? Sí. Por mencionarte algunos, está, por ejemplo, el uso de material tóxico, de líquido inflamable, ese tipo de cosas. Que es lo mismo que decir, por ejemplo, el ácido del diablo. Sí, justo ahí le iba a preguntar, ¿qué modificaciones se lograron en cuanto a esto, sobre el ácido del diablo? No fue modificarlo. Ok. Estaba incluido ya. Se agregaron algunos, pero estamos hablando de creo que 76 tipos penales nuevos. No lo tengo en la memoria así, pero estamos hablando de un código novedoso que jamás podremos pensar también durar 137 años para modificarlo, porque, reitero, la misma dinámica social te va trayendo tipos penales nuevos. Claro. Es decir, las leyes se hacen para irla adaptando, y eso es lo que nosotros pretendemos que ocurra con este nuevo código también, que faltarán algunas cosas. Lógicamente que faltarán cosas, se quedará algo, pero que en el término prudente se puede producir una modificación, porque las leyes nunca son perfectas. A veces yo no me gusta mucho el término posible, pero al final es una realidad. Lo ideal siempre será un sueño. Lo real es con lo que tendremos que convivir. En el caso del tipo penal de la corrupción, ¿se ha contemplado que perima en algún plazo o no va a perimir? No, es que te reitero, el término corrupción no acarrea un tipo penal. Al término corrupción, que es ¿cómo decirte? El término corrupción es algo que se utiliza, pero que conlleva muchos tipos penales en función del tipo de corrupción, valga la redundancia, que se ha ejecutado, que se ha practicado. Correcto, o sea, la corrupción viene siendo una práctica, no el delito como tal. Exacto, la corrupción es una práctica, pero que dependiendo del tipo que se haya producido, entonces se le acredita un tipo penal. Correcto. ¿Y cuáles son las expectativas entonces, diputado, en cuanto a la aprobación definitiva? ¿Cuál es el recorrido que falta? Mira, esta fue una semana un poco difícil. Inclusive ayer el presidente de la Cámara estuvo por Pedernales
tuvo que tomar un helicóptero y venir a presidir la asamblea, y eso dificultó un poco iniciar con la lectura. Estamos hablando de más de 400, estamos hablando de casi 500 artículos, que es complicado leerlo, pero las expectativas son buenas, el estado anímico del legislador lo espera, ansía la aprobación de ese código, y por demás la sociedad anhela tener un código nuevo. Es decir, no hay inconveniente. Yo estoy casi convencido que si no se logra aprobar la semana que viene por un asunto de tiempo, porque reitero, son alrededor de 500 artículos, pero a breve término la República Dominicana tendrá un código penal. ¿Podría correrse el riesgo de que se acabe la legislatura y no se pueda aprobar? Mira, nosotros tenemos una condición especial ahora, y es que en los estados de emergencia la legislatura se prorroga, porque el Estado no puede, el Congreso no puede dejar de sesionar ante cualquier eventualidad que se pueda presentar, y eso nos da un salvoconducto que nos va a permitir, si Dios quiere, la aprobación del código. De acuerdo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, diputado. Gracias por atender a nuestra invitación. No tengan nunca ningún nivel de obstáculo para llamarme. Siempre que pueda, cuenten conmigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos a la orden, se me cuidan mucho. Gracias, diputado. Gracias. Ha sido el diputado Amado Díaz, hablándonos entonces del proyecto de Código Penal. Se nos está acabando el tiempo, nos queda